Gracias, amigos televidentes, por seguir en compañía de Noticias Oro Mar. En estos instantes vamos a tener un contacto desde Miami con la periodista de Primicias, Estefanía Celi, quien precisamente ha estado permanentemente haciendo coberturas alrededor del juicio del excontralor general de la Nación, Carlos Pollitt, y que ya fue condenado a la espera de la sentencia, de cuántos años de cárcel tiene que prácticamente cubrir o asumir precisamente por las actividades ilícitas que todo el mundo ya conoce, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, Estefanía, por atender esta conversación. En 10 días, un jurado de Miami prácticamente lo condenó culpable a Carlos Pollitt por utilizar el sistema financiero con dineros ilícitos, en el que a través de una investigación por varios años se determinó que efectivamente ha venido realizando actividades o actos de corrupción. Estefanía, ¿qué marca la diferencia entre el sistema de justicia de los Estados Unidos con el Ecuador para hacer justicia en un caso que prácticamente en el Ecuador no se pudo realizar? Bienvenida. Gracias, Pedro. Bueno, yo creo que el funcionamiento mismo del sistema de justicia estadounidense tiene una principal diferencia, que es que aquí se utilizan los jurados, ¿no? Entonces es un grupo de ciudadanos que se seleccionaron el primer día, que fue el lunes de hace 2 semanas. Ellos son seleccionados en un proceso que incluye a la Fiscalía y incluye a la Defensa, en el cual se van descartando algunas personas que puedan tener algún tipo de prejuicio o algún tipo de información sobre el caso. Les hacen una serie de preguntas, les revisan incluso las redes sociales, y así se conforma efectivamente este jurado, que en este caso quedó conformado por 12 personas más 3 suplentes. En total eran 15 personas. Entonces ellos escuchan toda la evidencia durante todos los días del juicio, escuchan los testimonios, escuchan los argumentos, los alegatos que presenta tanto la Fiscalía como la Defensa. Se les da exactamente el mismo tiempo para que los unos hablen y luego los otros hablen. Y al final es este grupo de ciudadanos el que toma la decisión, el veredicto que se llama, sobre si en este caso Carlos Pollitt es declarado culpable o no culpable de los cargos que se le imputan. Esa yo creo que es la principal diferencia, y que claro, en Ecuador nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de sistema, por lo tanto pudo haber incluso generado un poco de confusión cuando hablamos de que ya el veredicto y por qué no hay la sentencia. Explicar todo esto ha habido que hacerlo así muy muy despacito para que los ciudadanos ecuatorianos también vayan entendiendo qué es lo que iba pasando aquí. Y hay que esperar para la sentencia 45 días. ¿En manos de qué juez estaría para recibir el pronunciamiento final de su condena? Sí, esto está en manos de una jueza que se llama Caitlin Williams. Ella ya tiene algunos casos de ecuatorianos. Ella, por ejemplo, fue quien llevó el caso justo de Juan Rivas Domenech, el expresidente de Seguro Sucre. Y de lo que me explicaban aquí, que estuve averiguando, lo que pasa es que generalmente cuando un caso nuevo llega, pues se sortea a qué juez le toca, pero una vez que ese juez ya tiene experiencia en cierto tema, se le siguen asignando a ese mismo juez las causas relacionadas. En este caso, por ejemplo, ella ya tenía el caso de Juan Rivas, ya tenía algunos casos de reaseguradores ecuatorianos relacionados con coimas de Ecuador aquí en el sur de la Florida. Entonces se le asignó también, por ejemplo, el caso del señor Pollitt. Entonces, de esa manera el juez ya tiene un conocimiento de los antecedentes, un poco de conocimiento sobre las leyes del país, por ejemplo, que sí se toparon aquí los temas del Código Penal ecuatoriano, para poder tratar estos temas. No es que todos los casos se sortean y todos los casos caen donde diferentes jueces. Este sería entonces el veredicto final que le espera la condena de cuántos años de cárcel tiene que cumplir Carlos Pollitt. La sentencia. El veredicto es lo que emitió el jurado, culpable o no culpable. Lo que nos falta es la sentencia, que nos va a decir cuántos años de cárcel y dónde va a tener que cumplir. O sea, aquí ya no hay fianza que lo salve. Aquí ya no hay fianza. La fianza que puede pagar y que la defensa ha anunciado que pedirá es para estos días, para estos 45 días. Él podría aplicar a una fianza, salir libre en estos días, pero una vez que ya sea condenado y tenga la sentencia, obligatoriamente le va a tocar cumplir su pena de cárcel.
¿Fue una sorpresa que se entregara a Carlos Poli de manera voluntaria o había un compás de espera o una presión por parte del sistema de justicia de los Estados Unidos por una probable o presunta fuga como lo hizo en el Ecuador? Sí, hubo un pedido del fiscal Alexander Kramer de que se lo detenga porque existía riesgo de fuga. Específicamente el fiscal alegó que había un riesgo de fuga porque de Ecuador ya se fugó. De hecho, un agente de la policía ecuatoriano fue uno de los testigos que se presentó en el juicio y él habló de cómo cuando llegaron al allanamiento de la casa de Carlos Poli en Urdesa, en Guayaquil, pues básicamente ya no había nada, se habían llevado todo, no había dinero, no había ropa, no había mayor cosa. Encontraron creo que 15.000 euros, que digamos es una cantidad de dinero mínima comparada con los 12 millones de dólares que se presume que manejó en coimas. Eso, y además el segundo argumento que utilizó el fiscal Kramer, entre otros, es que hay una cantidad alta de efectivo que recibió Carlos Poli que no se ha logrado rastrear y que podría estar en otro país. ¿A cuánto asciende esa cantidad alta? ¿Hay una presunción y en qué países probablemente? No lo sabemos. No hay una ruta, no hay una ruta. Hay 6 millones de dólares que José Conceizao Santos admitió haberle dado en efectivo. Sabemos que parte de eso, al menos unos 800.000 dólares, los lavó a través de Diego Sánchez. Sabemos que, por ejemplo, 500.000 dólares le entregaron a Mauricio Neme en efectivo en La Puntilla, en San Borondón, pero eso versus 6 millones de dólares todavía falta un montón de dinero que no se ha podido rastrear ni en Ecuador ni en Estados Unidos. Se sabe, hay una presunción de parte de la Fiscalía estadounidense de que hay bienes también en España, porque parte de las evidencias que se mostraron durante el juicio, hay unos correos electrónicos de Carlos Poli con un empresario español de la empresa Albacora, es una empresa atunera, que tenía un litigio con el SRI en Ecuador y le piden la intervención de Carlos Poli para que les logre hacer una reunión con Carondelet. Esto Poli les ofrece hacerlo a través de Pedro Solines, entonces secretario de la Administración Pública, y ahí hay un correo en el que John Poli pide un pago para el amigo, que es como él se refería a su papá, por 109.000 euros en una cuenta de una inmobiliaria en España. Entonces esto se presume que es un departamento o un bien inmueble en España, pero esto no logró ser bien introducido durante el juicio aquí en Estados Unidos. Estefanía, ¿se esperaba que Carlos Poli se acogiera al silencio o fue una sorpresa? En realidad era su derecho, para mí no fue ninguna sorpresa. Aquí en Ecuador se creó un poco de mito de que Carlos Poli va a cantar, Carlos Poli va a hablar, pero en realidad yo lo veía muy difícil. Él para que cante o para que colabore con la justicia tendría que haberlo hecho antes. Si ya llegó al juicio, quiere decir que él se mantenía en... O sea, ya no había chance de una cooperación. Ya no había chance. Recordemos que todos los otros ecuatorianos que están presos aquí en Estados Unidos, la mayoría están colaborando con la justicia. Nielsen Arias, el mismo Juan Rivas Domenech, los ecuatorianos relacionados con Biscayne Capital, por ejemplo, todos están colaborando con la justicia y ese es un proceso que se hace previo al juicio. En este caso, ya llegado al juicio, no había manera. Y claro, para él presentarse a un interrogatorio de parte de la Fiscalía, yo creo que podía perjudicarle más. Ya. Entonces decidió acogerse a su derecho al silencio. Claro, acogerse al derecho al silencio significa que él se hunde solo, porque si cooperaba probablemente le reducían la pena, ¿o no? Sí, pero de lo que explicaron aquí, para cooperar siempre tienes que apuntar a otra persona, siempre tienes que dar pistas o información. Estefanía, permítame que le interrumpa allí. Entonces, ¿usted cree que se acogió al silencio porque no quiso responsabilizar a nadie más, entre ellos a su hijo y a otras personas que probablemente estén involucradas? ¿O necesariamente él se acogió al silencio por decir, bueno, yo soy el responsable, aquí me hundo solito? No le podría decir la verdad. Eso habría que preguntarle a la defensa. Claro, pero no había algún indicio, no había algún comentario extra alrededor del proceso que permanentemente... No, periodísticamente no le podría decir. Claro. ¿Y quiénes más estarían siendo procesados en este caso?
Pues no sabemos, nosotros en Primicias publicamos ayer una nota de quienes salieron salpicados y podrían ser investigados en Ecuador. Sí. Justo ayer tenía una entrevista con la ex fiscal Mariana Yepes y ella decía que, por ejemplo, se podría iniciar casos contra el mismo Pollitt, pero por nuevos delitos como enriquecimiento ilícito, el mismo lavado de activos, contra él, contra su hijo, John Pollitt. John Pollitt en Ecuador fue declarado inocente en casación por temas procedimentales más bien. Entonces podría ser investigado por algún otro delito, por ejemplo, si se admitió, en el caso de Mauricio Neme, por ejemplo, era nuevo que él haya dicho que recibió una maleta con efectivo en la puntilla, por ejemplo. Una maleta con dinero que él pensaba que era de un préstamo lícito y que terminó siendo probablemente dinero de Odebrecht, que él lavó sin conocerlo. También el tema de Diego Sánchez, ¿no? Diego Sánchez acusó a 2 personas de recibir sobornos y lo hizo en su testimonio bajo juramento. Son José Serrano, el exministro del Interior, y Pedro Solines, el exsecretario de la Administración. ¿Y qué pasará para que exista un nuevo proceso y se responsabilice o llamen a comparecer a estas personas? Porque también se mencionó nuevamente a Jorge Glass, también se mencionó a Pamela Martínez, que se le entregaba paquetes de dinero, que era la asistente. Alexis Mera también. Alexis Mera, que le recibían paquetes de dinero en la presidencia del entonces presidente Rafael Correa. Esto queda en el aire. ¿Cree que existe esa posibilidad? Eso es labor de la Fiscalía ecuatoriana en este caso. Ya en los Estados Unidos no entra en un proceso para llamar a comparecer a estas personas mencionadas en este caso a nivel internacional o en los Estados Unidos. Es que los Estados Unidos va a pedir información, va a investigar solo lo que se realice aquí en Estados Unidos. Si alguien entregó un sobre de dinero en Ecuador, pues aquí a los Estados Unidos no tiene competencia. La que tendría que actuar ahí es la Fiscalía ecuatoriana, pero habrá que preguntarle allá si es que se inician indagaciones previas nuevas, si es que ya hay investigaciones previas en proceso, eso no lo sabemos. ¿Cree que habrá, usted como periodista o como ser humano, vio en el rostro de Carlos Pollitt un arrepentimiento total, o era porque ya no tenía salida escapatoria de lo que se lo acusaba, o de lo que se lo está acusando y sentenciando inclusive ya? Bueno, de lo que él sentía yo no le puedo hablar. Lo que le puedo contar es que estaba él muy tranquilo mientras se leía el veredicto. Se leyó cargo por cargo, entonces se leía cargo 1, culpable, cargo 2, culpable, cargo 3, culpable. Él estaba muy tranquilo, la familia sí estaba bastante afectada, algunos de ellos llorando, abrazándose, muy tristes, sobre todo también considerando que él ya es una persona mayor, ya tiene 73 años, entonces entiendo que a la familia le debe haber causado preocupación esto. ¿A cuántos años de cárcel se prevé que lo sentencien? No sabemos todavía, pero sería una máxima de 100 años, porque son 20 años por cada cargo de lavado de activos, que son 4, y 10 años por cada cargo de transacciones con bienes derivados de crímenes. Por eso son 10 años, entonces en total suman 100 años. Pero que le den una pena máxima es algo muy difícil, sobre todo porque aquí el proceso ha sido muy riguroso en cuánta plata efectivamente se logró rastrear como lavado de activos, y ese monto no resulta tan alto versus los más de 13 millones de dólares que él habría recibido en coimas. Aquí no se está juzgando las coimas, los sobornos, eso ya se hizo en Ecuador. Lo que se está juzgando aquí es el lavado de activos, y sobre el lavado de activos solo se pudo juzgar lo que se pudo rastrear específicamente, que era dinero de Odebrecht que se movió de distintas maneras hasta llegar a estar lavado aquí en Estados Unidos. Y la compra de bienes que hizo en los Estados Unidos. Mi querida Estefanía, exacto, muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes. Ha hecho un trabajo extraordinario, una cobertura importante para mantener informado a través de este medio digital Primicias. De mi parte, como periodista, como colega, quiero felicitar por ese trabajo importantísimo y esos aportes valiosos para el periodismo y sobre todo para la justicia ecuatoriana, porque a través de esto se genera un precedente importante que esperemos
que ya no pueda ser repetido por un funcionario público en estas mismas causas, en estas mismas consecuencias y con estos mismos daños para el Estado ecuatoriano y para los dineros de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Estefanía, muy amable. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Oro Mara.